finales, recuerdan ese mes que tuvimos ahí medio sándwich, así que ahí como que se cortó mucho, y tampoco no quiero matarlos con el teórico, o sea, decir, como se cortó, ahora tengo que dar doble teórico el día, me parece mucho. Así que vamos a ir Imagínense que ya nos dijeron que el 24 tenemos dos parciales. Ah, qué Me lindo. explota la cabeza ya. Y ni siquiera estamos en, mira, 11 hoy. Bien, o sea, a full. No, no, tranqui, tranqui. Total, es más, creo, habíamos hablado de esto, o sea, que quedan nada más que 4 clases, así que no sé si voy a llegar yo con el teórico mío como para dar el examen antes de julio. Así que, buen día, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Sofi. Hola, Nerina, también ahí veo que estás con cabra. Te me fuiste, Nerina. Chao, Nerina. Buen día, profe. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Hola, Jennifer, también. Me encanta cuando prende las cámaras, así los puedo ver. Me gusta, me gusta. Por lo menos un ratito, porque después prendo la compartida de pantalla y no los veo más. Pero bueno, a medida que los voy poniendo los veo. Un ratito, me gusta, me gusta. Si no, después es como pasa como en el curso, así me gusta verlos. En el curso camino, por las dudas, porque ya como no me van a ver en el curso seguro, en el curso soy de caminar. Me gusta ir caminando hasta el fondo, vuelvo, camino por un lado, camino por el otro. Y una vez una alumna me dice, Se nota que es muy profe, ¿se puede? hiperactivo. Sí, 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 yo camino como que voy, vengo, me voy para el fondo, vuelvo para adelante, pero también eso que genera, de que ustedes si están todo el tiempo mirando para adelante, llega un punto donde se cansan, ¿no? Entonces ya empiezan como a agarrar el celular, se empiezan a distraer y todo eso. En cambio, si yo camino, era como que, o sea, tienen que estar, entonces como que prestando atención. Hasta que una alumna me dijo una vez, dice, profe, ¿se puede quedar quieto? Me está mareando, me dijo. Así que, pero eso, bueno, fue por tanto caminar. Pero bueno, está bueno, está bueno. Bien, ya tomé lista, entonces ahora sí, vamos a arrancar con el tema de hoy, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la unidad número 2. ¿Están listos? ¿Ya quieren que arranquemos con todo? ¿Ya tienen los mates recargados? ¿Ya tienen las orejas listas? Miren que arrancamos con teoría tempranito nomás, 8:37 de la mañana, como día viernes, así, está lindo para arrancar un teórico a esta hora, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, así que bueno, listo, arrancamos entonces. ¿De qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar justamente del proceso administrativo. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, justamente es aquello que, recuerdan que nosotros estuvimos hablando, estuvimos viendo un poquito de esto de cuáles eran las funciones que tenía que tener la dirección, que también las repetimos cuando hablamos de la buena administración, ¿no es cierto? Que eran 4 pilares sobre los cuales nos íbamos a ir apoyando, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran? Bien, bien, Luis, me encanta, excelente. Muy bien, 10 merecido. Entonces, tenemos los 4 pilares fundamentales. Recuerdan que decíamos empezamos con las primeros PowerPoint, que cuando empezamos hablando de qué era la organización, de qué era la buena administración, y ahí a partir de ahí empezamos diciendo, y bueno, una buena administración incluye 4 pilares fundamentales, que era planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Que después esa, cuando vimos liderazgo, la repetimos de vuelta, ¿no? Con una flecha, recuerdan que habíamos puesto funciones de la dirección, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Las de justamente planificar, organizar, dirigir y controlar, y que dijimos que eso tenían como 2 partes, una parte que era más subjetiva y una parte que era más objetiva. Recuerdan que lo habíamos dividido como en 2 sectores. ¿Y cuáles eran esos 2 sectores? La subjetiva, que era justamente la parte de planificar y organizar, y la otra que tenía que ver justamente con el recurso humano en sí, ¿está? Que después ahí es donde empezamos a desarrollar la parte del liderazgo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de toda esta partecita? ¿Ah? ¿Estamos ahí? Como que Sí, se profe. activaron ahí. Bien, bien, así me gusta. Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a empezar si no lo compartí nunca la pantalla? Empecé a hablar yo solo. ¿Dónde estamos? Esperen que encuentre pantalla completa. No, ¿dónde está ahora para compartir pantalla? Me cambia la cosa. Ahí está. Tu pantalla. Muy bien, pantalla compartir. Ahora sí. Ahí va queriendo.
Esperen que mi internet es lento. Muy bien. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? ¿O todavía no? Sí, profe. Sí se ve, ¿Sí? profe. Bien, excelente. Ahí está. Ahí se ve el proceso administrativo. ¿Pueden verlo todos? Sí, profe, se Sí. ve bien. Sí, se ve. Sí, profe, se ve bien. Excelente. Bueno, entonces, el tema que nosotros vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es ver justamente esta administración, ¿no es cierto?, esta buena administración que nosotros hablamos en la unidad número 1, que era justamente estos 4 pilares que incluía la planificación, organización, dirección y control, ¿no es cierto?, a través de un proceso, ¿no es cierto?, o sea, esa flecha que nosotros hablamos en las funciones de la dirección, ¿no es cierto?, eso que fuimos después incorporando dentro de administración por objetivo, que también lo hemos hablado, ¿no? ¿En qué parte de la administración por objetivo hablamos de esto? A ver si se acuerdan. Los voy siempre haciéndoles recordar las unidades anteriores. Cuando hablamos de esto de planificar, organizar, dirigir y controlar, en la administración por objetivo, ¿en qué parte hablaba específicamente? Una de las últimas diapositivas. A ver si se acuerdan. Más para el final. Que hablar de... ¿Cómo? Perdón, no escuché qué dije. ¿Cómo es la pregunta? Que nosotros, esto de la buena administración, de planificar, organizar, dirigir y controlar, lo fuimos repitiendo en todos los temas, ¿no? Empezamos con el primero cuando hablamos de la buena administración, que eran los 4 pilares fundamentales. Después lo vimos en liderazgo, cuando lo vimos en la parte de las funciones de la dirección con una flecha, ¿no? Después lo vimos en administración por objetivo, que también dijimos que se incluía la planificación, organización, dirección y control. Pero específicamente había una parte que hablaba de la administración por objetivo, de la parte de planificación, Plan específicamente. estratégico, ¿no Plan era? estratégico y plan táctico. Bien, y me falta uno. Plan operativo. Bien, bien, excelente. ¿Escucharon todos? ¿Sí? Bueno, ahora me lo repiten. ¿Cuáles eran? Plan estratégico, plan táctico y Bien, entonces recuerden que era la parte más específica de administración por objetivo, que justamente lo que logramos era administrar el objetivo. ¿Cómo? A través de una buena planificación, ¿no? Y esa buena planificación, para poder lograr ese objetivo, ¿cuáles incluía? Incluía planes estratégicos, ¿no es cierto?, tácticos y operativos, dependiendo del nivel en el que estaban. ¿Se acuerdan? Todo eso lo vimos en administración por objetivo. Después de eso lo vimos en gestión de calidad total, que dijimos que también incluía los 4 pilares fundamentales, ¿no es cierto? Planificar, organizar, dirigir y controlar justamente la calidad, habíamos dicho, ¿no? O sea, recuerden que también lo vimos esos 4 pilares fundamentales. Bien, lo volvemos a retomar, ¿no es cierto? Porque ahora lo vamos a ver como un proceso en sí, ¿no es cierto? Vamos a incluir todo esto. Bien, ¿y qué es lo que dice entonces? Fíjense, dice, la administración, habíamos dicho que es la disciplina que estudia las organizaciones para combinar de manera eficaz y eficiente los recursos con el fin de obtener el mayor beneficio posible. Eso lo vimos en los primeros PowerPoint, ¿no es cierto?, en las primeras diapositivas, cuando hablamos de la administración, ¿no es cierto? Ahora le agregamos solamente una palabra más a esa definición que dice a través de un proceso administrativo, ¿no es cierto? O sea, pues lo vamos a hacer ahora como algo continuo, ¿no? O sea, que cada cosita se va a ir apoyando sobre la otra. Ya vamos a ver la definición, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho también de que cuando hablamos de planificar nos referimos a cómo se realizaba un determinado proyecto, cuáles las fases o las tareas para seguir, ¿no es cierto? Los tiempos que necesitábamos, recuerdan que veíamos todo. Empezamos con esos videitos que yo les daba, ¿no? Que teníamos que tener eso de cuál era el contexto, cuáles eran los recursos que íbamos a utilizar, en qué momento lo íbamos a hacer, quiénes lo iban a hacer, cómo lo íbamos a hacer, bueno, todo eso que fuimos armando, ¿no es cierto? Cuando hablamos de planificar en ese momento, ¿no? Todos los recursos que necesitábamos, materiales, etcétera, ¿no es cierto? Después habíamos dicho que cuando hablábamos de asesorar, era la que iba orientada más al recurso humano, y el buen director tenía que coordinar y controlar las tareas, ¿no es cierto? O sea que era la parte de justamente la otra, la de planificación, ¿no es cierto? Para poder controlar también el final, ¿estamos? Bien, todo eso ¿dónde lo vimos? En esta, ¿se acuerdan? Cuando vimos dirección y liderazgo, ¿no es cierto? Habíamos dicho, esa flecha que yo les estoy comentando, bueno, acá lo habíamos visto,
Que habíamos dicho, bueno, la dirección, ¿no es cierto? O sea, tiene ciertas funciones, ¿no es cierto? Que eran justamente la de planificar, que habíamos hecho un circulito acá, organizar, que habíamos hecho otro circulito acá, después dijimos dirigir, coordinar y asesorar, que refería al recurso humano, ¿no es cierto? Y la de controlar y evaluar, que era el último círculo, ¿no? Entonces, en esta flecha, nosotros habíamos visto que estaban cada uno de esos sectores. Entonces, habíamos dicho que planificar qué es lo que iba a hacer el recurso humano, organizar ese recurso humano y controlar ese recurso humano. ¿Recuerdan? Que fuimos armándola con todas esas flechitas al recurso humano, ¿no? Bien. Nosotros lo que tenemos que ver ahora es, entonces, toda esa planificación que vamos a ir haciendo, ¿no es cierto?, que era a través de ciertas habilidades directivas y todo eso, bueno, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que ya vimos cuáles eran y todo eso. Nosotros ahora lo que necesitamos es saber, bueno, pero ¿cómo hacemos para planificar? ¿No es cierto? O sea, ya sabemos cómo es el recurso humano, ya sabemos cómo se maneja, ya sabemos distintas técnicas para poder utilizar, ya sea administrando el objetivo o gestionando la calidad, ¿no es cierto?, o ambos, ¿no es cierto?, pero nosotros tenemos que saber ahora, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? O sea, ¿por dónde tenemos que arrancar? ¿Cómo hacemos la base de esta organización? ¿No es cierto? Ya sea creándola, ¿no es cierto?, de cero, o desde una organización al año siguiente, porque recuerdan que todo esto iba siendo siempre a largo plazo. Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, que íbamos poniendo ese año calendario. Bueno, ¿qué pasaba? Al año calendario, volver a empezar, ¿no es cierto? O sea, volver a revisar, ¿no es cierto?, o planificar para el año siguiente, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver entonces todo lo que incluye esa planificación desde el principio, ¿no es cierto?, hasta el final, ¿no es cierto?, para que ese proceso funcione, ¿estamos? Y se cumpla realmente, ¿no? Bien, entonces, la administración como proceso, esto va hablando justamente de lo que decimos recién, ¿no es cierto?, de la administración como un proceso, o sea, para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sea cual fuera la aptitud, la habilidad que tengan, ¿no es cierto?, esa que dijimos recién, ¿no? O sea, la distinto es esto de que sepa realizar, orientar, comunicar, capacitar, motivar, o distintas habilidades directivas, ¿no es cierto?, que cuál es la habilidad directiva, recuerden que lo habéis visto también, todo el liderazgo, ¿no? Bueno, no importa cuál sea eso, sino lo que fuera es desempeñar ciertas actividades que estén interrelacionadas con el propósito de alcanzar la meta que desean. O sea, lograr el objetivo a través de metas, ¿no? Que es justamente lo que habíamos hablado con la administración por objetivo, ¿no? O sea, verla como un proceso, o sea, como algo continuo, ¿tá? Entonces, lograr el objetivo, no importa la habilidad que tengan, no importa qué tipo de liderazgo vas a utilizar, ¿no es cierto? O sea, puede ser un liderazgo autócrata, porque estamos hablando, hay hospitales que todavía siguen funcionando como líderes autócratas, sí, lo van a encontrar, ¿no es cierto?, con principios de Fayol como base, ¿no es cierto?, tipo de liderazgo autócrata. Bien, entonces van a ingresar a un hospital donde el día de mañana van a ver de que así es el funcionamiento del tipo de liderazgo. Entonces, no importa si él es un líder autócrata, líder participativo, un líder rienda suelta. Lo que buscamos acá es tratar de lograr el objetivo, ¿no es cierto?, con metas, ¿no es cierto?, pero formulando, ¿no es cierto?, de alguna forma, ¿no sé?, el proceso administrativo, o sea, esa planificación, para que eso realmente se cumpla. Porque esto lo van a hacer todos también. No importa con qué tipo de líder estás, no importa con que si es una organización moderna o es una organización tradicional. O sea, si es un hospital que tira hacia lo moderno o es un hospital que se basa en lo tradicional. Acá lo que nos interesa es empezar a ver cómo hacemos para poder planificar algo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es eso de planificar algo? ¿No es cierto? Para poder llegar a ese objetivo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Después está esa técnica de administración por objetivo, después está la técnica de calidad y todo eso. Bien, pero primero vamos a arrancar entonces ahora hablando de cómo hacemos para armarlo, ¿está? Bien, entonces ahora sí definimos al proceso administrativo. ¿Y qué dice? Es el conjunto de fases o etapas sucesivas, ¿no es cierto?, a través de las cuales, por eso es un proceso, a través de las cuales se efectúa la administración, ¿no es cierto? O sea, ¿qué era la administración? Habíamos dicho los 4 pilares: planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Mientras que se interrelacionan y forman un proceso integral. O sea, ¿qué quiere decir? Que la planificación se tiene que integrar a la organización. La organización se tiene que integrar a, vamos, para que la vean, acá. La planificación se tiene que integrar con la organización. Y la organización también se tiene que integrar con la dirección. Y esto también se tiene que integrar con el control. O sea, no van a ser cosas por separada, ¿no? No va a ser una persona que planifica, una persona que organiza, una persona que dirige y una que controla.
sino que tratemos de unirlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que verlo como un proceso todo esto, ¿no? Todo tiene que incluir todo. O sea, la planificación también tiene que incluir la organización también tiene que incluir la dirección, y esta a su vez tiene que incluir un control, ¿no? Para que cuando controlemos, ¿qué vamos a estar controlando? Y vamos a estar controlando todo. O sea, tenemos que controlar todo para que todo esto haya funcionado, ¿está? Entonces, por eso que se habla de un proceso. Entonces, volvemos acá, ¿está? ¿Me siguen hasta acá? Ya se me durmieron. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Vamos? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? La planificación, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho justamente que encontramos, que es lo que yo había hablado antes, ¿no es cierto? Que eso ya les pregunté, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una administración por objetivo, que ya lo empezamos a nombrar a esto, ¿no? Que dependiendo de la jerarquía en la que estábamos, la planificación esta, que es la primera partecita, dependía del nivel en el que estaba. Y esa, dependiendo de ese nivel en el que estaba, era qué tipo de planificación iban a hacer, ¿no es cierto? Si estábamos hablando de cumbre estratégica, de mandos medios o de nivel operativo, ¿está? Entonces, justamente, fíjense, dice, encontramos en la alta dirección, o sea, en la cumbre estratégica, ¿no es cierto?, la preocupación que es el largo plazo, habíamos dicho, ¿no? O sea, planificar qué cosa, a largo plazo, a ver qué es lo que vamos a hacer durante el año, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tener en cuenta todo lo que vamos a hacer, analizando qué cosa, internamente y externamente a la organización, ¿no es cierto? Después vamos a ir viendo todas estas cositas, ¿no? Pero ahora como algo, un pantallazo general, ¿no? Tenemos que analizar a largo plazo lo que vamos a hacer, analizando internamente al hospital y externamente. Vamos a analizar cuál va a ser esa misión y visión, el objetivo, ¿no es cierto? Entre otros, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a buscar realizar la alta dirección, ¿tá? Después tenemos los mandos medios, ¿no es cierto? Las gerencias medias, como dice ahí, ¿no? Los mandos medios, ¿qué hacían? Está orientado justamente en la planificación táctica, habíamos dicho, ¿no? Que es, ¿qué cosa? Por unidad. O sea, dependiendo del área en el que estés. O sea, el mando medio, habíamos dicho, que planificaba cada una de su área, ¿no? Dependiendo de lo que le venga desde arriba, ¿no? O sea, dependiendo de lo que le diga la alta dirección que vamos a hacer para todo el año. Una vez realizado eso, entonces ahí vamos a ver qué hacemos en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, por último, tenemos el nivel operativo, que trabaja justamente en el corto plazo, ¿no? ¿Qué era esto? O sea, habíamos dicho también mediano y corto plazo. ¿Por qué? Porque ya trabajaba orientado directamente a la ejecución de ese plan táctico, ¿no? O sea, era el plan operativo, que directamente trabajaba sobre lo que tenía que hacer, ¿no es cierto?, ejecutando el plan directamente, ¿está? Entonces, tenemos 3 niveles distintos, ¿no es cierto?, con 3 planificaciones distintas, ¿no es cierto?, con 3 plazos distintos, ¿estamos? ¿Lo podemos ver en un gráfico? Obvio que lo podemos ver en un gráfico, fíjense. Acá están justamente los 3 planes que nosotros ya habíamos hablado en la unidad número 1, ¿no? ¿Cuáles eran? La alta dirección o cumbre estratégica, el plan estratégico, ¿no es cierto?, que va a largo plazo. Después dijimos mandos medios, ¿no es cierto?, habla sobre los planes tácticos, ¿no es cierto?, es a mediano plazo. Y el nivel operativo es el plan operativo, ¿tá? Que esto es a corto plazo. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí, entonces vamos a ir viendo cómo hacemos para planificar, ¿no es cierto?, en cada una de las áreas, ¿no es cierto?, que es nuestra primer base, ¿no es cierto?, que es la de planificación, después sigue organización, dirección y control, ¿está? Por ahora empezamos entonces con planificación. ¿Por dónde vamos a empezar? Y vamos a empezar por el primero, por la planificación de la cumbre estratégica, ¿no? Entonces, que es la base, o sea, de qué va a hacer la cumbre estratégica, cómo va a planificar la cumbre estratégica a largo plazo. ¿Estamos? Bien, que ahora entonces ustedes es donde se me empiezan a convertir, porque ahora nos vamos a meter de lleno en esa mentalidad, que es para que aprendan cómo funciona por detrás, para que después cuando les hablen de todos estos conceptos, ustedes empiecen a entender así, ah, mira, pero así es como tengo que funcionar, así como que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ahora ustedes como que se van a empezar a transformar o convertir en esa cumbre estratégica, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo les voy a pedir cuando yo les había dicho esto de, bueno, fíjense, ¿cómo hacemos para que ustedes desarrollen, empiecen a pensar en un hospital, empiecen a pensar en valores, empiecen a pensar en todo eso, ¿no es cierto? Porque ya lo vamos a incorporar ahora en el práctico del día de hoy. Bien, ¿qué nos permite esto de planificar, justamente? Y bueno, nos va a permitir tener una visión,
del futuro, o sea, cuando vos planificas hoy, ¿no es cierto?, vas a poder tener una visión de ese futuro, ¿no es cierto? Se vas a empezar a decir, che, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y si vos nada más pensás en vos, ¿no es cierto?, recuerda los 3 círculos de calidad. ¿Qué quiere el cliente? ¿No es cierto? ¿Qué vas a planificar? ¿Qué vas a desarrollar? ¿No es cierto? ¿Qué terminaste haciendo? Si vos nada más no observas qué es lo que quiere el cliente, sino que solamente planificas y organizas o entregas algo tuyo, y bueno, esa visión de futuro, y muy probablemente que te choques contra una pared más adelante, ¿no? Porque el cliente no va a querer lo que vos estás brindándole, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que tenés que tener? Y bueno, empezar a observar. La visión del futuro empieza observando, ¿no? Empezás pensando, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está necesitando la población? ¿Qué es lo que está necesitando el paciente? ¿Qué está necesitando el cliente? ¿No? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Qué vamos a hacer para que esto no funcione? ¿Qué pasa en nuestro contexto? ¿No? Ya habíamos dicho que el contexto, ¿qué incluía? Incluía todo, ¿no? Entonces, ¿qué contexto político, económico, social? ¿Qué está pasando? Hay pandemia de por medio. Bueno, entonces este año vamos a planificar hacer 1000 cosas y no, capaz que no sabemos, capaz que dure todo el año. Y bueno, entonces no nos vamos a largar a planificar cosas si no podemos ni salir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar todo. Che, hay año electoral. Bien, si hay año electoral puede haber algunos cambios, puede haber cambios políticos. Se viene escuchando de que si asume tal persona va a cambiar las leyes, ¿no? En donde no podemos trabajar, no sé, en el hospital, no sé, con tal cosa. Y bueno, entonces eso te cambia todo, ¿no? Entonces todas esas cosas, ¿a dónde se observan? Y ahora, ¿cuándo es el año electoral? ¿O cuándo va a ser las elecciones? En octubre, ¿no? Pero me tengo que ir preparando para eso, ¿no es cierto? Porque si llega a asumir tal persona, puede haber un cambio de ley en donde me puede afectar a mí. ¿Me doy a entender? Entonces, hay que tener esa visión de futuro, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos va a permitir planificar hoy, ¿cuándo? En enero, diciembre, ¿no es cierto? Para arrancar en enero, ¿no es cierto? Con todo, ¿estamos? ¿Eso qué va a disminuir? Los riesgos, ¿no es cierto?, que puedes llegar a tener, ¿no es cierto? Y la incertidumbre, o sea, de lo que no sabes qué puede pasar. Por ejemplo, decir, che, ¿y a cuánto va a estar el dólar de acá a 6 meses? No sé. No sé ni cuánto está hoy, no sé ni cuánto va a estar mañana. ¿Tá? Entonces va a decir, ¿y cómo hago? Y bueno, le pongamos un porcentaje, ¿no es cierto? O sea, de incremento. O sea, nosotros vamos a estar hablando de un dólar de, no sé, un dólar blue de 150, ¿no es cierto? Y podemos ir hasta 170, 180, ¿no es cierto? Por encima y puede bajar hasta 140 por debajo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa incertidumbre, ¿qué va a hacer? De que durante el año, si el dólar fue subiendo, sabemos de que hasta 180 nosotros funcionamos bien, ¿no es cierto? O si bajó, hasta 140 también, o sea, lo tenemos dentro de nuestra planificación, ¿no? Entonces, cualquier subido o bajada de esto hace de que nosotros lo hemos tenido en cuenta, ¿está? Entonces, vamos a disminuir esa incertidumbre del no saber qué va a pasar, ¿está? Todo esto obviamente generando oportunidades de cambio, generando oportunidades, generando, ¿no es cierto?, mejores que la competencia, ¿no es cierto? Bueno, generando todo. ¿Qué es lo que logra esto? La buena planificación, porque es la base de donde vamos a arrancar. ¿Estamos? Bien. Vamos a la primera entonces, la alta dirección, la cumbre estratégica, ¿no es cierto? Que es quien elabora el plan estratégico, ¿no? Que habíamos hablado, por eso que yo les decía siempre que se les metan en la mentalidad, en vez de decir la alta dirección, cumbre estratégica, cosa de que ya saben que cumbre estratégica va acompañado del plan estratégico, ¿está? Entonces eso va arriba de todo. ¿Qué es lo que hace este nivel? Dice, es el nivel estratégico, se define en qué negocio deberíamos estar y cómo lograr el éxito, ¿está? Plan estratégico, ¿qué es lo que logramos? Es definir en qué negocio estamos, ¿no es cierto? Y cómo lo vamos a lograr, ¿está? Entonces decimos, che, a ver, y esto, o sea, es año a año repasarlo, ¿no? O sea, decir, che, bueno, pero ¿en qué negocio estamos? Y bueno, estamos en el negocio de ayudar a la gente, ajá, o sea, del hospital, de salvar, de compartir, de lo que sea. Bien, ¿y cómo vamos a hacer para lograr el éxito? Ayudando a más personas, mejorándonos, incorporando más recursos económicos, incorporando más gente, ¿no? O sea, entonces esto vuelve y empieza de vuelta, ¿no es cierto? Porque recuerden que esto es todo siempre un círculo, no es que vos lo planificaste una vez y ahí queda, por siempre, ¿no? Sino que esto siempre se tiene que ir repasando, ¿no es cierto? Siempre se tiene que ir como masticando, ¿está? Bien. ¿Qué es lo que incluye la planificación estratégica de la cumbre estratégica? O sea, de la parte de arriba. Incluye varias etapas, ¿no?
que son 11. Estas 11 etapas, que es justamente, ¿qué cosa? O sea, cómo va a funcionar ese plan estratégico, ¿no? Que se tiene que repasar siempre, año a año, ¿no es cierto? Ese largo plazo que hablamos, ¿no es cierto? Bueno, se va a ir repasando. Cada vez que vuelves a empezar, se tiene que volver a empezar a pensar, a evaluar, a ver si funciona. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, empezás pensando siempre cuál es el propósito, que está muy ligado, el 1 y el 2 son muy parecidos, o sea, ya lo vamos a ver, que cuáles son. Propósito, valores y creencias, ¿no es cierto? Bueno, primera partecita, después la visión, la misión, objetivo, análisis del entorno, ¿no es cierto? Análisis interno, ¿no es cierto? Que eso es análisis externo e interno, que es lo que hablábamos antes, ¿no? La evaluación de distintas alternativas, formulación de la estrategia, la implementación de la estrategia, el seguimiento y control de la estrategia. O sea, fíjense, recién en los últimos 3 pasos, ¿no es cierto?, está cuando la elaboramos. Fíjense, en el paso número 9 está la formulación de la estrategia, o sea, de ese plan estratégico. En el número 10 la implementas, y en el número 11 la controlas. ¿Está? Así que fíjense, recién los últimos 3 pasos. ¿Y qué hacemos entonces con del 1 al 8? Bueno, eso son los distintos repasos que hay que hacer, ¿no es cierto? Revisar, volver a analizar, ¿no es cierto? Para que al año siguiente volvamos a funcionar, ¿no es cierto? Para disminuir ese riesgo que hablamos y esa incertidumbre, ¿no? Esa planificación que nosotros vamos a hacer disminuye riesgos, incertidumbre, visión de futuro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, empezando desde el principio, analizando paso por paso, viendo de que nada de todos esos pasos, o sea, nada de todo esto haya cambiado, ¿no? De que no se haya modificado nada. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver el primero de todos, que es justamente el propósito de la organización, ¿no es cierto? O sea, decir, bueno, ¿cuál es el propósito de mi organización? ¿Cuál es el propósito de mi hospital? ¿No? Fíjense, ¿no es cierto? ¿Qué dice? El propósito general de nuestra organización, ¿no es cierto? O sea, el propósito que vos digas, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿No? Que esto de acá tiene que empezar a mentalizarse porque nosotros vamos a ir desarrollando nuestro hospital a partir de esto, ¿no? El paso número 1 y el 2 le dije que están muy ligados, ¿no es cierto? Están muy juntitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el propósito es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el propósito general? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y fíjense, inspirado en los valores y creencias, ¿no? O sea, de la dirección, o sea, de esa persona que se sentó en un bar, ¿no es cierto? Y dijo, tengo ganas de ayudar a la gente. ¿Cómo voy a ayudar a la gente? Y no sé, quiero hacer un hospital. Quiero hacer una clínica. Quiero poner un sanatorio al lado de mi casa, porque justo tengo la cochera, un galpón, ¿no es cierto?, que está inútil. Y vos sabés que ahí yo podría cerrarlo, le hago un cerramiento y tengo ganas de ayudar a la gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a surgir esa idea, ¿no? Esa idea volátil de decir, me quiero sentar y te pusiste a charlar con alguien o empezaste a pensarlo con un familiar o con un amigo, con un inversionista o quien sea, a lo mejor porque vos decís, bueno, pero para eso tenés que tener plata. No necesariamente. Dicen que las buenas ideas se financian solas, ¿no? Ese es un dicho que siempre se dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si vos tenés una buena idea, esa buena idea bien compartida con algún inversionista, con algo así, seguramente se va a poner el dinero, ¿no es cierto? Y vos no pusiste nada, vos nada más pusiste la idea, y las ideas valen, ¿no? Me pasó, fíjense algo curioso, ¿no? Me pasó con, yo tengo inmobiliaria aparte, y hace poquito iba a alquilar un local, ¿no? Tenía un local muy bonito que me habían dado, y resulta de que viene una persona que ofrece, dice, para poner un restaurante, ¿no es cierto? Muy bonito, con un bar así muy fino, una cosa así muy top, ¿no? Espectacular. Pero me decía, pero yo no lo voy a poner al bar. Y yo le decía, pero no entiendo qué estás ofreciendo, porque, digo yo, o sea, ¿vos querés alquilar o no querés alquilar? O sea, la idea mía era nada más eso. O sea, decía, no, dice, yo sí lo quiero alquilar a alguien, ¿no? Porque lo único que le estoy dando es mi idea, ¿no es cierto? O sea, él le vendía la idea de poner ahí un restaurante con todo, o sea, que él diseñaba todo, le ponía todas las cosas, ¿no es cierto? Pero que lo alquila otro, ¿no es cierto? Y a él le pague la idea.
¿no? Fíjense, o sea, ¿pero por qué? Porque, bueno, la idea estaba muy buena, obviamente, pero tenés que encontrar a alguien que justamente lo quiera, ¿no es cierto?, para poder invertir en eso. Después consiguió, pero bueno, ya lo había alquilado, así que no, ya era tarde. Pero bueno, justamente, a eso se basa esto del propósito, ¿no es cierto? Dice, unido, o sea, muy con los valores y creencias. ¿Y qué son los valores y creencias? Bueno, justamente, valores y creencias, nosotros lo estuvimos nombrando un poquito el otro día, yo les pregunté, bueno, ¿y cuáles son los distintos valores que tenés vos como persona? ¿No es cierto? Autoanalízate, ¿no es cierto? Y pensá vos, es decir, ¿cuáles son valores para vos? ¿No? Bueno, justamente tiene que ver con eso. Se refiere a la posición que se tiene respecto a todos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es un valor o qué es una creencia? Es cómo te ves vos con el resto, ¿no es cierto? ¿Para con quién? Y justamente para con ese cliente, ¿no es cierto? Porque depende cuál es tu propósito, ¿no es cierto? Primero pensar en el propósito, después. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo te ves vos con respecto a los clientes, ¿no es cierto? Al personal, al proveedor, a la comunidad, ¿no es cierto? O sea, al resto, ¿no es cierto? Al competidor también, que es la empresa que está al lado, ¿no es cierto? Con respecto a todo el entorno, o sea, todo el barrio, ¿estamos? Entonces, ¿por qué? Porque depende cómo te definís vos, o sea, cuáles van a ser tus valores para vos, cuáles van a ser tus creencias para vos, es cómo se va a ver reflejado, ¿no es cierto?, dentro de esa organización, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a afectar a todas las personas que trabajan dentro de la organización. ¿Por qué? Porque lo mismo que vos le estás brindando es lo mismo que tiene que brindarle cada una de las personas que vas a tener después por debajo tuyo, o sea, en mandos medios, en nivel operativo, ¿no es cierto?, para funcionar de esa misma manera con el entorno, con el proveedor, con la comunidad, con el cliente, ¿no? Porque vos no vas a estar atendiéndolo uno a uno, ¿no es cierto? Estamos hablando, imagínense, cumbre estratégica, ustedes son los creadores, ¿no? Entonces, fíjense, dice, se la conoce también como la filosofía de la organización, influye el comportamiento de los directivos y del personal de sus conductas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto va a influir en todo. O sea, vos vas a decir, bueno, a ver, yo tengo la idea, el propósito mío es ayudar, ¿no? O sea, o quiero sanar a las personas, no ganar plata, ¿no? O sea, yo quiero sanar a las personas. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son tus valores? Y mis valores son la familia, a ver, nómbrenme ustedes, distintos valores. No les voy a nombrar yo. Valores que les parezca a ustedes que pueden ser necesarios que tiene que tener una persona. Empatía, ¿o no? Honestidad. Empatía, me encantó. La ¿Qué más? sinceridad. Honestidad. Honestidad, Solidaridad. solidaridad, Responsabilidad. responsabilidad, mirá, me encanta la que entiende. Cordialidad. ¿Cómo, Julie? Perdón, no escuché esa. Cordialidad. Que sea Bien. amable. Bien, cordialidad, ser amable, excelente. Empatía. Empatía para con el otro, ¿no? Fíjense, valores que tiene que tener una persona que ahora ustedes la van a tener que pensar, ¿no es cierto? Porque eso es parte de la actividad de hoy, ¿no es cierto? Pensar en el propósito, va a decir, bueno, vamos a crear nuestro propio hospital. Sabemos que entonces el propósito va a ser un hospital, ¿no es cierto? Y después autoanalízate, ¿cuáles son valores que para mí son necesarios que tenés que tener? ¿No es cierto? Valores que tengo que tener yo como persona, ¿no? Porque, ¿qué significa esto? Bueno, yo sé de que tengo que ser honesto, ¿no? O sea, no tratar de engañar a nadie. Tengo que ser de hablar con la verdad, de ser amable. Tengo que tener el valor de la familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siento que la familia es lo principal en mí, ¿no es cierto? Bueno, todos esos valores, ¿no es cierto?, son aquellos que van a ser el cimiento de la organización, o sea, el cimiento de tu hospital, ¿no? De ahí va a arrancar esto, ¿no? De ahí va a arrancar esto de decir, che, bueno, yo entonces me empiezo a crear. ¿Por qué? Porque todos los empleados, todo lo que sigue de ahí para abajo, o sea, mandos medios y nivel operativo, se van a enganchar a ese valor tuyo, ¿no? O sea, tienen que hacer lo que vos pensás. ¿Por qué? Porque recuerden que vos sos el creador, ¿no? O sea, estamos analizándolo desde ese punto de vista para que después ustedes entiendan cuando ingresen a un hospital cómo es el punto de vista del que creó ese hospital, ¿no? ¿Qué es lo que quiso hacer el dueño de ese hospital? Porque ustedes después se tienen que adaptar a eso. Entonces, de esta forma, vamos a crear nosotros nuestro propio hospital. ¿Para qué? Para que vean cómo tienen que hacer las personas para incorporarse acá, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, hablamos de uno de los valores, era la honestidad, ¿no?
me dijeron recién. Bien, honestidad. Entonces, es decir, no, el de ser honesto, el de no engañar a nadie y todo eso. Bueno, entonces, cada empleado que vos vas a llamar para tu organización, vos le tenés que, o sea, observar, tenés que preguntar, seguramente lo vas a capacitar o lo que sea, pero si ese empleado no es honesto, ¿no es cierto? Porque terminó teniendo una queja de un empleado, de un cliente que vino y se quejó, porque dice, no, me dijo que iba a hacer tal cosa, y después me engañó, me hizo otra cosa, y vos decís, a ver, pará, eso no está dentro de los valores y creencias de nuestro hospital, o de mi hospital. ¿Por qué? Porque yo dije de que esto tiene que salir con honestidad, porque es un valor mío. Entonces, todas las personas de ahí para abajo tienen que tener honestidad. ¿Me doy a entender? O sea, vos te tenés que enganchar después a eso, ¿no? Entonces, valores y creencias, por ahora lo vamos a pensar como de ustedes, ¿no? Entonces vamos a pensar, decir, bueno, ¿cuáles son los valores y creencias que yo tengo, ¿no es cierto? Y que van a tener que tener todas las personas por debajo mío. ¿Vamos? Bien. Fíjense, vamos a un valor y creencia que tiene el Hospital Allende, ¿no es cierto? En su página, por ejemplo, del Sanatorio Allende, dice, los valores y creencias, ¿cuáles son? Familia, ética y respeto, ¿no es cierto? Compromiso con la calidad, responsabilidad social, crecimiento sustentable y generación de conocimiento, ¿no? Estos son los valores y creencias que tenía, ¿quién? Cuando se empezó a crear, ¿no es cierto? Después esto se fue, obviamente, se va analizando año a año, ¿no es cierto? O sea, cada vez que se tiene que volver a empezar, se empieza a pensar de vuelta, ¿no es cierto? Decir, che, ¿seguimos con estos valores o se modificó algo? ¿Por qué? Porque se modificó el entorno, porque se modificó la sociedad, ¿no? Recuerden que esto nos tenemos que ir adaptando, ¿no es cierto?, al contexto, ¿tá? Entonces, en este caso, decimos, bueno, nosotros tenemos ciertos valores y creencias. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la familia. Para nosotros la familia, dice, es muy importante, ¿no es cierto? O sea, la conjunción de capitales cordobeses y el aporte de una fuerte tradición familiar aseguran el compromiso, la seguridad, tranquilidad de respuesta, garantía de calidad y servicio, bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, un valor que tiene el Sanatorio Allende es la familia, ¿no? Un valor que tiene, vamos al último, dice, generación de conocimiento. ¿Qué significa? Capacitar a la gente, ¿no es cierto? Siempre estar generando nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Siempre estar buscando, o sea, nuevas informaciones que se incorporen, ¿no es cierto? Entonces, si viene alguien con nuevas capacidades o poder capacitar al personal, lo vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro valor, capacitarse continuamente. ¿Me doy a entender? Entonces, es parte del valor y creencia con el que se surge el cimiento con el que va a empezar el hospital. ¿Está? Bien. ¿Se entendió esto del valor y creencias? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, excelente. Entonces ahora vamos a ver la visión, ¿no es cierto? Porque vieron que siempre cuando ustedes ingresan a trabajar a algún lugar, ¿no? Si les pasó alguna vez, o van a ver que cuando entran a trabajar, lo primero que siempre nombran, cuando entran a la página de última, si no entran a trabajar nunca, cuando entran a la página de cualquier organización, siempre hay una pestañita que habla de nosotros, ¿no es cierto? Vos entras a esa pestañita que dice nosotros, lo primero que te aparece, ¿cuáles son? Visión, valores, visión, misión, objetivos. Visión, misión, valores, ¿no es cierto? O sea, siempre están acompañadas. Visión, misión y valores y creencias o objetivos, ¿no es cierto? O sea, siempre están acompañadas de esas palabritas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va formulando justamente la base de lo que es la organización, ¿no es cierto? ¿A partir de qué? Y de esos valores, creencias y propósitos, porque todo ese que dijimos, o sea, en el 1 y en el 2, son cosas en el aire, son cosas que nosotros las tenemos asumidas porque están dentro nuestras, sabemos que las queremos lograr, sabemos que las tenemos, pero bueno, las tenemos que plasmar, ¿no es cierto? Bueno, entonces a partir de ahí es donde se empieza a crear esto de la visión y misión, ¿no es cierto? Dos palabritas que siempre van acompañadas, pero que significan dos cosas distintas, ¿está? Entonces, ¿qué es la visión de una organización? Cuando hablamos de la visión de una organización, fíjense, es la imagen mental futura, ¿no es cierto? O sea, esa imagen que se va a tener a futuro, ¿no es cierto? Que posee ¿quién? La cumbre estratégica. Quien va a poseer, ¿no es cierto?, la cumbre estratégica allá a lo lejos, ¿no es cierto? O sea, cuando vos empezás pensando, decir, bueno, voy a crear esto, ¿no? Esa visión se toca muy poco, ¿no es cierto? Porque una vez que ya la creaste, se repasa todos los años, ¿no es cierto? O sea, porque vos decís, che, para no perder el rumbo, ¿no? Entonces no tenemos que irnos para otro lado. O sea, a ver, ¿cuál era nuestra visión? Recordarla, ¿no?
Bueno, nuestra visión, recuerden que es tal cosa. Bueno, entonces a partir de ahí vamos a ver cómo planificamos, ¿no? Porque no podemos planificar algo que esté fuera de nuestros valores y creencias, fuera de nuestra visión y misión. No podemos planificar algo que afecte, ¿no es cierto?, a la visión y menos a los valores y creencias. No podemos ir por detrás. No podemos crear, como por ejemplo, una planificación que diga, vamos a, no sé, a tratar este año solamente a personas individuales que no tengan familia. Y vos decís, pero para, uno de los valores y creencias es la familia, ¿no es cierto? Por ende, no podés planificar algo que no incluya a la familia, ¿me van a entender? Entonces, va en contra de los valores y creencias de la organización. Bien, entonces, la misión es la imagen mental futura, ¿no es cierto?, que poseen los de la cumbre estratégica. En este caso, acuérdense, no estamos desde el punto de vista ese, que es donde ustedes van a hacer esa cumbre estratégica, o sea, es la imagen mental futura que vas a tener de tu organización, o sea, de tu hospital, allá, a lo lejos, ¿no? Casi inalcanzable para no rendirse nunca. O sea, recuerden estas dos palabritas que yo siempre les ponía a ustedes cuando hablamos de los objetivos, cuando hablamos de las metas, ¿no? ¿Qué dos palabras eran? ¿Se acuerdan? Yo les decía, siempre tienen que tener dos palabritas que las acompañen, al objetivo y a la meta. ¿Qué cuáles eran? ¿Se acuerdan? Eso. Bien, alcanzables y medibles, ¿no? Recuerden que yo siempre les decía que tiene que ser alcanzable para, o sea, poder alcanzarlo y medible porque tenemos que saber o compararlo con algo, o sea, ver cómo lo vamos a medir, ¿no es cierto? A través de algún número, ¿no? Bueno, en la visión, justamente, hablamos de lo mismo, ¿no es cierto? O sea, que sea casi inalcanzable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es algo inalcanzable directamente, y es como decir, estoy trabajando el vicio, ¿no? O sea, siempre hago y no, nunca se llega, ¿no? Ahora, casi, o sea, si fuera muy alcanzable, la visión al año la lograría, ¿no es cierto? O a los 2 años sabes que la vas a lograr, ¿no es cierto? Y listo, la visión pierde sentido, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser algo que sea casi inalcanzable, ¿no es cierto? Pero siempre trabajando para, ¿no es cierto? O sea, como un juego de palabras, ¿no es cierto? Para que vos esa visión siempre sea como algo mental futuro, ¿no es cierto? Allá a lo lejos. Veamos alguna para que se les quede más adentro, ¿no es cierto? Y entiendan un poquito más. Fíjense, ¿cuál es la visión del Allende, ¿no? Del Sanatorio Allende? ¿Qué dice? Fíjense, Córdoba, 1938, ¿tá? Guillermo Allende funda el Sanatorio Allende con el propósito de brindar a todas las familias, ya estamos incluyendo un valor, ¿no? De brindar a todas las familias, tanto cordobesas como del resto del país, ¿no es cierto?, en torno, ¿no? Un servicio médico de alta calidad asistencial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo incorporamos valores, propósitos, ¿no es cierto?, toda esa visión, ¿no? Un servicio médico de alta calidad asistencial. ¿A través de qué? De un cuerpo médico de reconocida jerarquía profesional, o sea, médicos buenos, ¿no es cierto? O sea, que tengan buena capacitación, o sea, que tengan buena formación, ¿no es cierto? Y altamente sensibilizados con las necesidades de sus pacientes, ¿no es cierto? Que estén brindando calidad al paciente. Uno de los valores que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Que también tenía, que dijo generar calidad, ¿recuerdan? En uno de los valores que vimos recién del Allende, ¿no? Este proyecto significó, dice, un hito en la comunidad médica de la época al propiciar la formación integral de excelencia de los profesionales del arte de curar, propósito que después se hizo extensivo a la comunidad internacional. ¿No es cierto? O sea, fíjense, visión que tenía esta persona, o sea, en cumbre estratégica, o sea, don Guillermo Allende, ¿no es cierto? Que decía, brindar a las familias tanto cordobesas como del resto del país, ¿no? O sea, imagen mental futura, ¿no? Estamos hablando de una persona que quería tratar a las familias de Córdoba como del resto del país, o sea, que vengan del resto del país a hacerse atender a mi hospital, ¿no? Que vengan del resto porque saben de que acá van a encontrar un cuerpo médico, ¿no es cierto?, que va a tener mucha calidad, ¿no? O sea, va a ser de lo mejor, ¿está? Vos decís, ¿le ves algo raro a esto? ¿No es cierto?, a esta visión mental futura, ¿le ves algo raro? O sea, que vos decís, ¿y qué tiene de mental futura esto? A ver si me lo logran identificar ustedes. ¿Alguien?
¿A qué se refiere con su pregunta, profe? Yo lo que estoy preguntando es, a ver, la visión dijimos que es la imagen mental futura, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que dijimos como definición, ¿no es cierto? La visión es la imagen mental futura que tiene la cumbre estratégica. Entonces, vamos a la visión de Allende, o sea, algo que ya está escrito, ¿no es cierto? Que decimos que Allende quería lograr, ¿no es cierto?, curar a las familias, ¿no es cierto?, cordobesas como del resto del país, ¿no es cierto?, a través de un cuerpo médico altamente capacitado, ¿está? Entonces, ¿cuál es la imagen mental futura que vemos ahí? Si vos decís, sí, Una atención pareja para todos. Profesionales de alta calidad. bueno, pero por eso lo vamos teniendo día a día, año a año, ¿no es cierto? O sea, ¿a dónde está lo futuro acá? La imagen mental futura que puede tenemos. atender a todos. Expandirse por todo Digo, el la país. atención al paciente va a ser siempre. Expandirse. Toda la- Primero toda va a la empezar con población familias está cordobesas, después se va a expandir. Bien, me gusta por donde va Jessica, ¿no? Esto de expandirse, de empezar con cordobés y después expandirse al resto del país. Bien, me gusta ahí lo que pensó Jessica. ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, ¿Allende está en el resto del país? ¿A dónde nació Allende? En Córdoba. Y yo Bien. siempre nací acá en Córdoba. Bueno, nació en Córdoba, ¿nació dónde? En Nueva Córdoba, ¿no es cierto? Todavía Cerro no existía, ¿no es cierto? Y ahora ya empezamos a decir, che, ya tiene una sucursal. Bueno, no va a ser sucursal, pero ya tiene otro hospital más, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tenemos dos. Entonces, como dice Jessica, a ver, estamos hablando de que se quiere expandir. Entonces vos decís, ¿es inalcanzable expandirse a otra provincia? No. es inalcanzable. No, No. ¿No? No, pero se necesitaría un capital. Bien, necesitaría más capital, necesitaría otros inversionistas, necesitaría controlar ese otro capital, ¿no es cierto? Pero es casi inalcanzable. O sea, ¿sabemos que es difícil? Sí. ¿Que lo ha logrado todavía? No. ¿No es cierto? Pero fíjense, o sea, no es algo inalcanzable, pero tampoco es algo que vos digas, che, lo hago de un día para el otro. O sea, no es algo O alcanzable. sea, se puede, pero es difícil. O sea, se puede, pero nadie dice que no se puede. Exactamente, se puede. A través de un proceso largo, profe, de un montón de cosas que lleva, pero se puede lograr. Si ya tiene uno, ya puede lograrlo de nuevo, digamos. Futuro, trabajando bien. Haciendo las cosas También depende de cómo le vaya al hospital, digamos, por decir a la primera sucursal. bien, es que ahí está el tema, ¿no es cierto? Depende cómo le vaya. Y bueno, y justamente por eso es que es algo a futuro. No es que lo vamos a hacer mañana. O sea, ¿por qué? Porque y si me va bien, voy a atraer inversionistas. Voy a atraer a más personas que saben de que Hospital Allende en Córdoba trabaja muy bien, es muy bueno, entonces por ende, entonces voy a atraer gente. Ahora, si la visión mía hubiera sido de decir, yo quiero tratar a las familias cordobesas como los de la luna. Por ende, o sea, quiero expandirme lo más posible para llegar hasta la luna. Y voy a decir, a ver, ¿es alcanzable poner un hospital en la luna? Y si todavía no hay nada. No. Entonces, como así, y va a ser casi inalcanzable, y ese sí, va a ser directamente inalcanzable. O sea, eso como que no vamos a llegar a ese punto. Pero hablar de tanto cordobés como del resto del país, ¿no es cierto? Ya ahí ya estamos hablando de algo que es posible, como podemos hablar de nacional e sudamericano. Y vos Profe, decís, yo digo que, por ejemplo, tiene que ser metas realistas. por eso, casi inalcanzable, pero se puede, ¿no es cierto? Que vos hables algo de sudamericano, o sea, como que abrir una sucursal tuya, o por ejemplo, abrir una red de sucursales en el Mercosur. Y vos decís, ¿se puede? Y sí, hoy no sé, porque hoy no tenés ni los recursos ni nada, pero estaría bueno lograrlo, ¿no? O sea, lograr así como una red tipo Rapipago, que sea una cosa de que atiendan, qué sé yo, y chao afuera, ¿no es cierto? Y esa red vaya todo centralizado a un mismo, ¿cómo es? Tecnología, o sea, una misma computadora donde todos pueden observarse con todos. Entonces, si vos te haces atender tanto en Chile como en Argentina, como en Uruguay o en Brasil, ¿no es cierto? Va todo centralizado, ¿no es cierto? Porque es como una red del Mercosur tipo Rapipago. Fíjense, estamos volando, ¿no? Pero a ver, se va a poder, y teniendo los recursos, haciendo las cosas bien, que te empiezan a entender, a conocer y qué sé yo, decir, bueno, es posible lograrlo.
Fíjense cómo es esto, miren. Vamos a volver al Power. Fíjense, habíamos dicho, y acá estaba el kit de la cuestión también, porque vos decís, Allende, ¿no es cierto?, hablaba de las familias tanto cordobesas como del resto del país. Esa era la visión que tenía esta persona Allende. ¿Cuándo? Y fíjense, por eso que dice, miren, hasta la fecha lo pone. 1938, ¿no? Creó Allende esta visión pensando en las familias de Córdoba como del resto del país, dijo. O sea, no habló de otros países o algo así. ¿Por qué? Porque Córdoba, en 1938, ¿no es cierto?, se la veía así, ¿no? Esta es una imagen de Córdoba de 1938. O sea, ¿qué quiere decir? Si una persona, vos hablas hoy, de decir, che, vamos a abrir un hospital en Buenos Aires, ¿sí es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo, ¿no es cierto? Y te tomas un avión y llegaste en 45 minutos, 50, una hora, ¿está? Te agarras el auto y sabes que en 5 horitas, ¿no es cierto?, estás allá. Bueno, imagínense cuando hablaban de esto, de un carruaje, cuando hablaban de estos tipos de autos, ¿no es cierto? Hablar de irse de una provincia a otra eran trechos, ¿no? Era bastante tiempo, ¿no es cierto? Era como que cosas muy alejadas hablar de otras provincias del resto del país, ¿no es cierto? No había comunicación, no había un celular o una computadora donde vos estabas pensando así, che, ¿qué es lo que pasa en Córdoba? Y no, ahí tenés un hospital como Allende. Ah, bueno, entonces me voy a atender allá, ¿está? O sea, ahí era mandar una carta, esperar que llegue y tardaba. Entonces, fíjense la imagen que tenía esta persona, Allende, que dijo, che, yo quiero tener un lugar que atienda a las familias de Córdoba, como así también a las del resto del país. ¿Y qué le podían llegar a decir? Vos estás loco, ¿no? O sea, ¿por qué? Y porque, vos imaginate, cuando hablaban de gente que andaba a caballo, ¿no es cierto?, le decían, pero vos estás loco, o sea, ¿cómo vas a hacer para incorporar, ¿no es cierto?, o sea, para atraer gente que va a venir de afuera? ¿Vos te pensás que se van a subir a un carruaje, se van a subir a un autito de esto para andar 3 días, ¿no es cierto?, para venir a hacerse atender a tu hospital? ¿No es cierto? Eso es una locura. Y vos decís, bueno, pero ¿quién te dice que en un futuro se pueda lograr? ¿No? Y entonces, bueno, fíjense, una imagen mental futura que tuvo, ¿no es cierto?, de decir, che, algún día se puede llegar a lograr. Y fíjense, casi inalcanzable, se puede lograr y hoy a lo mejor lo puedes ver más de cerca, porque por lo que estamos viviendo nosotros, porque ya tenemos tecnología incorporada y todo eso. En 1938, eso era algo impensado, ¿no? Entonces es para que se vea eso de la imagen mental, ¿no es cierto? Que no es solamente por ahí pensar en algo así, sino decir, yo quiero tener mi hospital totalmente tecnológico, ¿no es cierto?, que sea, no sé, todo con, no sé, con touch, ¿no es cierto? O sea, que no haya botones, ¿no es cierto? Entonces quiero que mi hospital sea todo touch, ¿no es cierto? Entonces cada uno que viene, entonces toque así botones del coso y que no haya así cosas raras. Bueno, a ver, hoy lo puedes lograr y no sé si existe todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, quiero que la que te atienda cuando ingresas al hospital sea un holograma. Y voy a decir, wow, pero eso no existe. Y bueno, pero quiero que entrar y que me aparezca un holograma y que la chica te indique hacia dónde tenés que ir, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, por ahí vos estás pensando en una locura, ¿no es cierto? Pero esa imagen a lo mejor el día de mañana se puede cumplir, ¿está? Bien. Vamos entonces al último, al último de hoy, que es la misión, ¿no es cierto? Que es ese que acompaña la visión que habíamos dicho, ¿no es cierto? La misión, justamente, ya como que va un poquito más a tierra, ¿no? O sea, que no es solamente, o sea, la visión sabemos que es esa imagen muy futuro, que sea así como que es volátil, que voy a decir, bueno, se puede lograr alcanzar y casi inalcanzable, pero lo vamos a lograr algún día, ¿está? Bueno, la misión como que baja un poquito a tierra esa visión, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que hace la misión? Es justamente la relación, ¿no es cierto? O sea, es la definición del negocio, ¿no es cierto?, con la relación del producto-mercado, o sea, diciendo qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién la va a hacer, ¿no es cierto?, qué tecnología vamos a emplear, ¿no es cierto?, para poder lograr esa visión, ¿está? Entonces, en la misión es cómo se va a hacer todo eso, ¿no es cierto?, cómo vamos a hacer el proceso para poder hacerlo, ¿no? Quién, dónde, cómo, cuándo, qué tecnologías, etcétera, ¿no? Fíjense, la creación de una misión, vamos a la Allende, que es el que venimos viendo el ejemplo de ahora, ¿no es cierto?, ¿qué dice? Brindar la máxima calidad, ¿no es cierto?, en el cuidado de todos sus pacientes. ¿Qué? ¿No? Todos los días. ¿Cuándo? A través de la práctica médica integral, ¿no es cierto? Otra vez el qué. A cargo de un equipo profesional altamente calificado, tanto técnica como humanamente. ¿Quién? ¿No?
con el soporte de una moderna infraestructura y tecnología de avanzada. ¿Qué tipo de tecnología? ¿Cómo? ¿No es cierto? O sea, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿No es cierto? A través de la investigación, capacitación y docente de todos sus cuadros. Fíjense, dentro de una misión, ¿no es cierto?, incluís justamente qué, quién, dónde, cuándo, cómo, tecnologías y todo eso, ¿no es cierto? Obviamente que no estás hablando de algo en específico, porque no estás hablando de, che, la planificación en sí. O sea, no estás diciendo, che, voy a planificar cómo crear, no sé, una lapicera. Y bueno, entonces tenés que decir, bueno, a ver, ¿quién va a cortar? ¿Quién va a pegar? ¿Quién va a armar? Bueno, sí, si hablas de un producto en específico. Acá estamos hablando de una visión, de unos valores y creencias, ¿no? O sea, de algo como más volátil. Entonces, la misión, que es bajarlo a tierra, es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tecnología vamos a emplear? Y todo eso, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder alcanzar esa visión el día de mañana, ¿no es cierto? O sea, todo mental, ¿no es cierto? Así todo como en el aire, ¿no es cierto? Pero a partir de palabras muy bonitas que vamos a incorporar, ¿para qué? Para que cuando el nivel operativo el día de mañana se incorpore a nuestro hospital, ¿no es cierto? O sea, el día de mañana sabemos de que en un nivel operativo personas van a trabajar en ese hospital. Entonces, lo primero que te van a dar para leer, ¿qué va a ser? La visión y la misión. Y luego decir, ¿y para qué me sirve? ¿No? O sea, si yo entro al hospital, lo primero que te van a decir, tomen, lean esto, ¿no es cierto? Te van a dar un PDF, seguramente hoy en día, ¿no es cierto? Te van a dar un PDF donde te van a decir visión, misión, valores de la organización, de quién vas a depender, cuáles son tus jefes, cuáles son la forma de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, y entras a trabajar mañana. ¿Y vos qué vas a hacer? Ah, bueno, ese PDF vas a decir, ah, listo, pum, lo archivas, ¿no es cierto? Fuiste y empezaste a trabajar, ¿no? Pero bueno, ¿para qué te dan eso? Justamente porque vos tenés que identificar cuál es la visión y misión y valores de esa organización, de ese hospital. ¿Por qué? Porque eso va a ser la base de tu hospital. Es a donde vos te vas a tener que incorporar, ¿no es cierto? Entonces, por ende, si vos no vas a trabajar para, por ejemplo, con un valor que tiene, que es la honestidad, que es la amistad, que es la familia, no sé, depende del valor que sea, ¿no es cierto? Porque vos vas en contra de eso y muy probablemente no encajes dentro de ese hospital. ¿Me doy a entender? O sea, vos vas a tener que trabajar para una visión y una misión. ¿Y cuál es? Y la visión es lograr expandirse para el resto del país, ¿no es cierto? ¿Cómo? A través de personas altamente capacitadas y todo eso. Entonces vos cuando ingresaste a trabajar decís, yo tengo un tío que, no sé, que es el encargado de un hospital en San Luis, ¿no es cierto? Mi mejor amigo que, no sé, se recibió y tuvo suerte y es el gerente de un hospital en San Luis. Y entonces vos podés hacerle el contacto. Entonces hablas con tu jefe y le decís, che, yo vi que en la visión que tienen ustedes expandirse el resto del país. Si quieren podemos hacer un enganche con el amigo mío que me dijo que muy piola, que se pueda lograr. Y fíjense, o sea, empezar desde un nivel operativo a dar ideas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esa visión y misión se puedan llegar a cumplir, ¿no? Entonces, ¿se puede empezar a formular? Obvio que se puede empezar a formular. Bien, ¿se entendió hasta acá? O sea, todo esto de valores y creencias, visión y misión. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Como siempre, yo les voy a dejar una actividad por Classroom para que ustedes resuelvan, ¿no es cierto? Y la vamos a estar resolviendo el miércoles de la semana que viene, a las 8:30 de la mañana, ¿no es cierto? En esos 40 minutitos, es donde lo vamos a charlar un poquito. ¿De qué se va a tratar la actividad? Empezamos como les había dicho el otro día. Primero, piensen en el nombre de su hospital, ¿no es cierto? Un nombre, el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, vamos a empezar a crear todos estos puntos que nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, recién, lo vamos a ir incorporando al hospital de ustedes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en el nombre del hospital, ¿está? Ya se los voy a escribir por Classroom, pero es para que lo entiendan bien. Segundo, ¿no es cierto?, pensar en valores que ustedes tienen, ¿no es cierto?, valores como personas. ¿Por qué? Porque si vos vas a pensar, o sea, un propósito, o sea, propósitos y valores, ¿no es cierto?, tenés que decir, bueno, a ver, si vas a crear el hospital, o sea, por eso no les digo que creen un propósito, porque el propósito va a ser el hospital. O sea, por eso no se los digo. Pero van a pensar entonces en el nombre del hospital y en valores que ustedes tienen, ¿no? Vamos a, yo les había puesto que me nombren 4 o 5, pero bueno, no vamos a hacer cantidad, pero les voy a poner que nombren por lo menos 3, ¿no? O sea, voy a hacer una cosa así, ¿no es cierto? Valores que ustedes tienen que les parece que tienen que son importantes para ustedes, ¿no? Y a partir de ahí van a tener que crear la visión y la misión de su hospital, ¿está?
La visión va a ser esa imagen mental futura, ¿no es cierto? Dependiendo de los valores que ustedes van a tener, ¿no es cierto? Esos valores y creencias. Y la misión es quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto se va a hacer, ¿no es cierto? O sea, con este juego de palabras, ¿no es cierto? De decir, bueno, ¿cómo? A través de amigos altamente capacitados, ¿no es cierto? Compañeros de trabajo, voy a buscar gente, o no quiero que sean capacitados, sino que quiero lograr que trabaje con gente de mi barrio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces la misión entonces va a ser capacitar a gente de mi barrio, ¿no es cierto?, para que darles trabajo, para a partir de ahí ayudar a la comunidad, dependiendo de cada uno, ¿está? ¿No es cierto? O sea, cada uno va a empezar a armar su propio hospital, ¿no es cierto? Puede ser un hospital, puede ser un sanatorio, puede ser algo más chiquito, ¿no es cierto? No hace falta. La idea es que sea algo dependiendo de la salud. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces lo que tienen que hacer? Sí, profe. Excelente. Bien, entonces así vamos a hacer. Ahora entonces yo les voy a subir la actividad, la vamos a estar resolviendo para el miércoles que viene y la clase de hoy entonces finaliza por hoy. Jennifer, ¿pregunta? No toqué sin querer, profe, disculpe. Ah, perdón. Bien, entonces hacemos así, chicos. Mil gracias por estar presente como siempre. Que disfruten el fin de semana, que la pasen súper lindo, coman rico, diviértanse, no salgan afuera porque no se puede, así que a cuidarse. Nos estaremos viendo el miércoles de la semana que viene con todo, 8:30 de la mañana. ¿Estamos? Chao, profe, buen fin de semana. Chao, profe. Adiós, adiós. Chao, profe, buen fin de. Buen fin de